Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Antes de contarles esta historia, debo decirles que todo lo que van a leer me pasó realmente. Sé que suena increíble, pero cada palabra es cierta. Durante años no pude hablar de esto con nadie, ni siquiera con mi esposa, pero ahora, después de tanto tiempo, siento que debo compartirlo. Tal vez alguien más haya vivido algo parecido y entienda lo que sentí esa noche en el bosque. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Ruiz, y soy de un pueblo pequeño, llamado San Miguel del Monte, en el estado de Puebla. Tengo 45 años y trabajo como mecánico en el taller de mi papá, desde que tenía 18. Nunca fui de los que creen en fantasmas o cosas raras. Siempre he sido muy realista, pero lo que me pasó hace 5 años cambió todo lo que pensaba sobre este mundo. Todo comenzó un viernes por la tarde. Mi hermano menor, Roberto, había desaparecido desde el jueves en la noche. Mis papás estaban muy preocupados, porque Roberto nunca se quedaba fuera de casa sin avisar. Tenía 23 años, pero siempre era muy responsable. La policía local ya había empezado a buscarlo. Pero en un pueblo como el nuestro, la policía son solo 2 personas que no tienen muchos recursos. Mi mamá lloraba sin parar y mi papá caminaba de un lado a otro por toda la casa, sin saber qué hacer. Yo decidí que tenía que hacer algo. Conocía a Roberto mejor que nadie. Sabía dónde le gustaba ir cuando quería estar solo. Había un lugar especial para él, el bosque de pinos que está como a 3 kilómetros del pueblo, donde íbamos a pescar cuando éramos niños. Ese bosque siempre me había dado un poco de miedo, pero nunca entendí por qué. Los árboles eran muy altos y cuando el viento soplaba, hacían unos sonidos extraños, como si estuvieran hablando entre ellos. Roberto, en cambio, siempre se sintió cómodo ahí. Decía que era el lugar más tranquilo del mundo. Decidí ir a buscarlo cuando ya estaba oscureciendo. Tomé mi linterna, una botella de agua y le dije a mis papás que regresaría pronto. Mi mamá me pidió que no fuera solo, pero yo estaba decidido. Pensé que si Roberto estaba ahí, herido o perdido, no podía esperar hasta el día siguiente. El camino al bosque era de terracería y mi camioneta vieja hacía mucho ruido. Cuando llegué al borde del bosque, estacioné el carro y me quedé un momento sentado, mirando hacia los árboles. Ya era de noche y la luna estaba casi llena, lo que me ayudaba a ver un poco mejor. Pero entre los árboles todo se veía muy oscuro. Bajé de la camioneta y prendí mi linterna. Grité el nombre de Roberto varias veces, pero solo escuché el eco de mi propia voz. El bosque estaba muy silencioso, demasiado silencioso. Ni siquiera se oían grillos o búhos, que normalmente hacen mucho ruido por las noches. Empecé a caminar por el sendero que conocía desde niño. Mis pasos sonaban muy fuertes en el suelo lleno de hojas secas. Cada pocos metros me detenía y volvía a gritar el nombre de mi hermano, pero no había respuesta. Después de caminar como 20 minutos, llegué al claro donde estaba el pequeño lago donde pescábamos. Era un lugar bonito durante el día, pero en la noche se veía muy diferente. La luz de la luna se reflejaba en el agua, y parecía que el lago tenía vida propia. Me acerqué a la orilla y volví a gritar por Roberto. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. No era un sonido normal del bosque. Era como si alguien estuviera susurrando mi nombre, muy bajito, casi como un murmullo. Carlos, Carlos. Apagué mi linterna y me quedé muy quieto, tratando de escuchar mejor. El susurro siguió, pero ahora parecía venir de diferentes direcciones. Primero de mi izquierda, luego de mi derecha, después de atrás. Mi corazón empezó a latir muy fuerte y sentí que las manos me temblaban. Prendí la linterna otra vez y empecé a moverla hacia todos lados, buscando de dónde venía la voz. No vi nada, solo árboles, arbustos y sombras que se movían con el viento, pero el susurro continuaba. Ahora decía otras cosas que no podía entender bien. Parecía que hablaban varias personas al mismo tiempo, pero en voz muy baja. Decidí que era mi imaginación. Estaba muy nervioso por Roberto, y mi mente me estaba jugando una broma. Seguí caminando alrededor del lago, buscando alguna señal de mi hermano. Fue cuando encontré algo que me asustó mucho más que los susurros. En el barro cerca del agua había huellas de zapatos, pero no eran huellas normales. Eran muy profundas, como si la persona que las hizo fuera muy pesada o hubiera estado caminando muy lento. Y había algo más raro.
Las huellas iban en círculos alrededor del lago, dando vueltas y vueltas, como si alguien hubiera estado caminando en el mismo lugar durante horas. Seguí las huellas con mi linterna. Después de dar una vuelta completa al lago, las huellas se dirigían hacia el bosque más espeso, donde los árboles estaban más juntos y era más difícil caminar. Ahí era donde nunca íbamos cuando éramos niños, porque nuestros papás siempre nos decían que era peligroso, pero las huellas iban hacia allá, y si eran de Roberto tenía que seguirlas. Me armé de valor y empecé a caminar hacia el bosque espeso. Los árboles estaban tan juntos que las ramas me raspaban la cara y la ropa. El suelo estaba lleno de raíces y piedras que me hacían tropezar. Después de unos minutos llegué a un lugar donde nunca había estado. Era como otro claro, pero mucho más pequeño que el del lago. En el centro había un árbol muy grande y viejo, mucho más grande que todos los demás. Sus ramas eran tan gruesas que parecían brazos gigantes extendidos hacia el cielo. Y ahí, sentado contra el tronco del árbol grande, estaba Roberto. Mi corazón dio un salto de alegría. Corrí hacia él gritando su nombre, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que algo estaba muy mal. Roberto estaba sentado con la espalda contra el árbol, pero tenía los ojos abiertos y completamente blancos. No se movía, no respiraba, no parpadeaba. Era como si estuviera vivo, pero no vivo al mismo tiempo. «Roberto», le grité, pero no respondió. Lo toqué en el hombro y su cuerpo estaba muy frío. Traté de moverlo, pero era como si estuviera pegado al árbol. No podía levantarlo ni separarlo del tronco. Fue entonces cuando los susurros regresaron, pero ahora eran mucho más fuertes. Venían de todas partes, de los árboles, del suelo, del aire, y ahora podía entender lo que decían. «Uno de ustedes debe quedarse. Uno de ustedes debe quedarse». La voz se repetía una y otra vez, como una canción que no podía dejar de sonar. Miré a Roberto y me di cuenta de que sus labios se movían, pero no salía sonido de su boca. Era como si estuviera tratando de decirme algo, pero no podía hablar. Traté de cargar a Roberto, pero no podía moverlo ni un centímetro. Era como si el árbol lo estuviera sujetando. Entré en pánico y empecé a jalar más fuerte, pero nada funcionaba. Los susurros se hacían más fuertes y ahora parecía que venían del mismo Roberto. De repente Roberto cerró los ojos y cuando los abrió otra vez, ya no estaban blancos. Me miraba directamente, pero había algo extraño en su mirada. No era la mirada de mi hermano, era la mirada de alguien más, alguien que no conocía. «Carlos», me dijo con una voz que sonaba como la suya, pero diferente. «No puedo irme. El bosque no me deja». «¿Qué quieres decir?», le pregunté, pero tenía mucho miedo de la respuesta. «Alguien tiene que quedarse siempre», me dijo Roberto. «Alguien tiene que cuidar el bosque. Yo vine aquí porque escuché voces que me llamaban. Ahora entiendo que no puedo irme». Los susurros se volvieron más fuertes y ahora podía escuchar que no era solo una voz. Eran muchas voces de hombres, mujeres, niños, todos susurrando lo mismo. «Uno de ustedes debe quedarse». «Roberto, vámonos de aquí», le dije, pero él negó con la cabeza. «No puedo, Carlos. Pero tú sí puedes irte, solo si prometes no contarle a nadie sobre este lugar». «No te voy a dejar aquí», le respondí. «Tienes que hacerlo», me dijo Roberto. «Si no te vas ahora, los dos vamos a tener que quedarnos para siempre». Fue entonces cuando entendí que mi hermano ya no era el mismo. Algo en este bosque lo había cambiado, lo había atrapado. Y si no me iba pronto, lo mismo me iba a pasar a mí. Los susurros se volvieron más intensos, y ahora podía sentir que algo se movía entre los árboles, sombras que no tenían forma definida, pero que se deslizaban de un lado a otro como si estuvieran vivas. Mi linterna empezó a parpadear y la luz se hacía más débil. «¡No!», le grité a Roberto. «No te voy a dejar aquí». Traté de jalarlo otra vez, pero era inútil. Sus manos estaban como pegadas al tronco del árbol, y por más fuerza que hiciera, no podía moverlo ni un centímetro. Roberto me miró con una sonrisa muy extraña. No era la sonrisa que yo conocía. «Carlos, escúchame bien. Este bosque ha estado aquí desde antes de que naciera el pueblo. Siempre ha necesitado a alguien que lo cuide, alguien que se quede con él. Hace muchos años, otras personas vinieron aquí y nunca salieron. Ahora son parte del bosque como yo». «¿De qué estás hablando?», le pregunté, pero en el fondo ya sabía que algo muy malo estaba pasando. Las voces que escuchas son de toda la gente que se ha quedado aquí a lo largo de los años, hombres, mujeres, hasta niños, todos cuidando el bosque, todos siendo parte de él. Cuando llegué aquí hace 2 días pensé que podía resistir, pero el bosque es más fuerte que cualquier persona. Me di cuenta de que había dicho 2 días.
Roberto había desaparecido apenas desde el jueves por la noche. Y estábamos en viernes, pero él hablaba como si hubiera estado ahí mucho más tiempo. Roberto, apenas desapareciste ayer, le dije. Él se rió, pero no era una risa normal. Era una risa que me daba escalofríos. ¿Ayer? Carlos, yo he estado aquí mucho tiempo. El tiempo no funciona igual en el bosque. Podrían haber pasado días, semanas o meses. No lo sé. Las sombras se movían más rápido ahora, y los susurros se hacían más claros. Podía escuchar voces de personas diferentes, todas repitiendo lo mismo. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Mi linterna se apagó completamente. Estaba en la oscuridad total, solo con la luz de la luna que se filtraba entre las hojas de los árboles. Pero extrañamente, podía ver a Roberto con claridad, como si él mismo estuviera brillando con una luz muy tenue. «Carlos», me dijo Roberto, «puedes irte ahora si quieres, pero tienes que prometerme algo. Nunca le digas a nadie sobre este lugar. Nunca traigas a nadie más aquí. Si lo haces, el bosque se va a enojar y va a ir por ti. No te voy a dejar aquí», le repetí, pero mi voz sonaba menos segura que antes. «No es tu decisión», me respondió Roberto. «Yo ya decidí quedarme. Ahora entiendo por qué. El bosque no es malo, Carlos. Solo está solo. Ha estado solo por mucho tiempo y necesita compañía». Sentí que algo me tocaba el hombro. Me volteé rápidamente, pero no había nada. Solo aire frío que me daba escalofríos en todo el cuerpo. Cuando volví a mirar a Roberto, había más personas sentadas a su lado contra el árbol. Eran personas que no conocía, pero que se veían como si fueran del pueblo. Un hombre mayor con ropa de campesino, una mujer joven con un vestido blanco, un niño que no podía tener más de 10 años. Todos tenían los mismos ojos blancos que había tenido Roberto al principio, y todos me miraban con la misma sonrisa extraña. Ellos llegaron aquí en diferentes momentos, me explicó Roberto. Algunos hace muchos años, otros más recientemente, pero todos decidieron quedarse. Todos entendieron que el bosque los necesitaba. ¿Decidieron?, le pregunté con voz temblorosa. «Bueno», dijo Roberto, «al final todos deciden quedarse. El bosque tiene formas de convencer a las personas». Las voces susurrantes se volvieron más fuertes y ahora podía entender que cada voz era diferente. Había voces de hombres, mujeres, niños, personas mayores, todos susurrando, todos tratando de convencerme de que me quedara. «¿Es tranquilo aquí?», susurraban. «No hay preocupaciones. No hay problemas. Solo paz. Puedes estar con tu hermano para siempre», decían otras voces. «Nunca más van a estar separados. El bosque te va a cuidar», susurraban más voces. «Nunca más vas a tener que preocuparte por nada». Por un momento, las voces casi me convencieron. Sonaba bonito lo que decían. Poder estar con Roberto para siempre. No tener que preocuparme por el trabajo, por los problemas del pueblo, por nada. Solo estar tranquilo en el bosque. Pero entonces recordé a mis papás. Recordé a mi mamá llorando porque Roberto había desaparecido. Recordé a mi papá caminando por la casa sin saber qué hacer. Si yo también desaparecía, ¿qué iba a pasar con ellos? «No», dije en voz alta. «No me voy a quedar». Las voces susurrantes se volvieron más intensas y ahora sonaban molestas. «Tienes que quedarte», decían. «Uno de ustedes dos tiene que quedarse». «Ya me quedé yo», les respondí. «Roberto ya está aquí. Déjenme irme». «No es suficiente», susurraron las voces. «Vinieron dos. Uno se queda, uno se va. Pero el que se va tiene que traer a alguien más». Sentí que el suelo debajo de mis pies se movía. Las raíces del árbol grande empezaron a salir de la tierra y a moverse como si fueran serpientes. Una de ellas se enredó en mi pierna y empezó a jalarme hacia el árbol. «Roberto», le grité, «ayúdame». Pero Roberto solo me miraba con esa sonrisa extraña. «No puedo ayudarte, Carlos. Ahora soy parte del bosque. Solo puedo hacer lo que el bosque quiere». Más raíces salieron del suelo y empezaron a enredarse en mis brazos y mi otra pierna. Traté de soltarme, pero eran muy fuertes. Me jalaban hacia el árbol, donde Roberto y las otras personas estaban sentadas. «No», grité con todas mis fuerzas. «No me voy a quedar». Usé toda mi fuerza para tratar de liberarme de las raíces. Logré soltar una mano y busqué en mi bolsillo. Tenía una navaja pequeña que siempre llevaba conmigo. La saqué y empecé a cortar las raíces que me tenían agarrado. Las raíces se soltaron y pude liberarme. Pero ahora todo el suelo del claro estaba moviéndose. Más raíces salían de todas partes tratando de agarrarme. Los susurros se volvieron gritos, y las voces ya no sonaban tranquilas, sonaban enojadas. «No puedes irte», gritaban. «Tienes que quedarte».
Corrí hacia el bosque espeso por donde había venido, pero ahora los árboles parecían estar más juntos. Las ramas se movían para bloquearme el paso, y las raíces del suelo trataban de hacerme tropezar. Era como si todo el bosque estuviera tratando de detenerme. Corrí lo más rápido que pude, cortando ramas con mi navaja y saltando sobre las raíces. Detrás de mí podía escuchar la voz de Roberto gritando mi nombre, pero ya no sonaba como mi hermano. Sonaba como algo más, algo que no era humano. Después de lo que me pareció una eternidad, logré llegar al lago donde había empezado a buscar a Roberto, pero ahora el lago se veía diferente. El agua estaba completamente negra y se movía de una forma extraña, como si algo grande estuviera nadando debajo. Los susurros me siguieron hasta el lago. Ahora venían del agua, de los árboles, del aire. Regresa, susurraban. Regresa con nosotros. No me detuve. Seguí corriendo hacia donde había dejado mi camioneta, pero cuando llegué al borde del bosque mi camioneta no estaba. En su lugar había solo más árboles, como si el bosque hubiera crecido y se hubiera tragado el lugar donde había estacionado. Entré en pánico. Si no había camioneta, ¿cómo iba a regresar al pueblo? Y si el bosque había crecido, ¿significaba eso que ahora era más grande? ¿O significaba que yo estaba perdido? Caminé por donde estaba seguro de que había dejado mi camioneta, pero solo encontré más árboles. Era como si el bosque me estuviera jugando una broma cruel. Los susurros me siguieron, ahora más débiles, pero todavía ahí. «Estás perdido», susurraban. «Nunca vas a encontrar la salida. Mejor regresa con nosotros». Pero yo no me iba a rendir. Tenía que encontrar la forma de salir del bosque y regresar al pueblo. Tenía que contarle a alguien lo que había pasado. Aunque Roberto me hubiera pedido que no lo hiciera, seguí caminando, tratando de encontrar el camino de terracería por el que había llegado. Pero todo se veía igual. Árboles, arbustos, sombras. No había camino. No había nada que me indicara la dirección correcta. Fue entonces cuando vi algo que me dio esperanza. A lo lejos, entre los árboles, había una luz. No era la luz de la luna. Era una luz amarilla como la de una lámpara o una linterna. Corrí hacia la luz esperando que fuera alguien que me pudiera ayudar, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que la luz no venía de una lámpara. Venía de una casa pequeña y vieja que estaba en medio del bosque, donde estaba seguro de que no había habido ninguna casa antes. La casa era muy extraña, parecía muy antigua, como si hubiera estado ahí durante décadas, pero al mismo tiempo se veía bien cuidada. Las ventanas tenían luz amarilla adentro, y de la chimenea salía humo, como si alguien estuviera viviendo ahí. Me acerqué con mucho cuidado. Después de todo lo que había pasado, ya no confiaba en nada de lo que veía en el bosque, pero la casa parecía normal, como cualquier casa de campo que se podría encontrar en el pueblo. Toqué la puerta de madera. Adentro escuché pasos que se acercaban. La puerta se abrió y apareció una señora mayor, como de unos 60 años, con el pelo blanco y una sonrisa muy amable. «Ay, muchacho», me dijo, «¿qué haces aquí tan tarde? Entra, entra, que hace frío». La señora se veía tan normal que por un momento pensé que tal vez había logrado salir del bosque y estaba en alguna casa cerca del pueblo. Entré a la casa, que estaba muy calientita, y olía a comida casera. «Siéntate, siéntate», me dijo la señora, señalándome una silla junto a una mesa de madera. «Te voy a servir un café calientito. Te ves muy cansado». Me senté en la silla y miré alrededor. La casa era pequeña pero muy acogedora. Había una cocina con una estufa de leña, una sala con sillones viejos pero cómodos, y varias fotos en las paredes. La señora me sirvió una taza de café que estaba delicioso. «¿Cómo se llama, señora?», le pregunté. «Me llamo Esperanza», me respondió con una sonrisa. «Y tú eres Carlos, ¿verdad?». Se me heló la sangre. No le había dicho mi nombre. «¿Cómo sabe mi nombre?», le pregunté. «Ay, muchacho, aquí en el bosque todos sabemos los nombres de las personas que vienen a visitarnos, sobre todo cuando vienen buscando a alguien querido. ¿Usted sabe dónde está mi hermano Roberto?», le pregunté con Esperanza. Esperanza se sentó en la silla de enfrente y me miró con ojos muy tristes. «Sí, sé dónde está, pero me temo que ya no puedes ayudarlo». «¿Por qué? ¿Qué le pasó?». «Lo mismo que les pasa a todos los que vienen al bosque sin saber lo que hacen. El bosque lo escogió, Carlos. Ahora es parte de él». «¿Usted también está atrapada aquí?», le pregunté. Esperanza se rió, pero no era una risa feliz. «Atrapada es una palabra muy fuerte. Yo elegí quedarme aquí hace mucho tiempo,
Vine buscando a mi esposo, que había desaparecido igual que tu hermano. Cuando lo encontré, entendí que ya no podía irse, pero también entendí que alguien tenía que quedarse para ayudar a las personas como tú. ¿Cómo me puede ayudar?, le pregunté. Puedo mostrarte el camino para salir del bosque, pero tienes que prometerme algo muy importante. ¿Qué tengo que prometerle? Que nunca vas a regresar aquí y que nunca vas a traer a nadie más. El bosque ya tiene a Roberto, no necesita a nadie más por ahora. ¿Por ahora? Le pregunté. No me gustó cómo sonó eso. El bosque es muy viejo, Carlos. Ha estado aquí desde antes de que existiera el pueblo. Necesita energía para seguir vivo. Y esa energía la obtiene de las personas que se quedan con él. Pero no es malvado. Solo hace lo que necesita hacer para sobrevivir. ¿Cuántas personas han desaparecido aquí?, le pregunté. Muchas a lo largo de los años. Algunos del pueblo, otros de pueblos cercanos, pero no todos los años. A veces pasan décadas sin que nadie desaparezca. Depende de lo que el bosque necesite. Miré las fotos en las paredes y me di cuenta de que eran fotos de personas que no conocía, pero que se veían como si fueran del pueblo. Hombres, mujeres, niños, todos sonriendo en las fotos. Pero había algo extraño en sus ojos. Algo que no podía explicar. ¿Estas son las personas que han desaparecido?, le pregunté. Algunas de ellas, me respondió Esperanza. Yo tomo fotos de todos los que pasan por aquí. Es mi forma de recordarlos. Usted tiene una foto de Roberto. Esperanza se levantó y fue a un cajón. Sacó una foto y me la mostró. Era Roberto, pero no se veía como cuando lo había visto en el árbol. En la foto se veía tranquilo, sonriente, como si estuviera en paz. ¿Cuándo le tomó esta foto?, le pregunté. Hace 2 días, cuando llegó aquí, antes de que fuera al árbol grande. ¿Él vino aquí primero? Sí, todos vienen aquí primero. Escuchan las voces del bosque que los llaman. Y la primera cosa que encuentran es mi casa. Yo trato de explicarles lo que está pasando, pero la mayoría no me cree. Piensan que estoy loca. ¿Roberto le creyó? Al principio no, pero después de que pasó una noche aquí, empezó a entender. Las voces del bosque son muy persuasivas, Carlos. Te hacen sentir que quedarte es lo mejor que puedes hacer. ¿Usted escucha las voces? Todo el tiempo. Pero después de tantos años, ya no me afectan. Sé que lo que quieren es que me quede cuidando a las personas que vienen aquí. Es mi trabajo. ¿Su trabajo? Sí. Alguien tiene que explicarles a las personas qué está pasando. Alguien tiene que darles la oportunidad de elegir. El bosque no obliga a nadie a quedarse, solo los convence. ¿Entonces Roberto eligió quedarse? Sí, al final sí. Después de hablar con las voces durante 2 días, decidió que era lo que tenía que hacer. Dijo que se sentía en paz con la decisión. Me quedé callado por un momento, tratando de entender todo lo que Esperanza me estaba diciendo. Si Roberto había elegido quedarse, ¿significaba eso que tenía que respetar la decisión? ¿O significaba que el bosque lo había manipulado? ¿Puedo hablar con él otra vez?, le pregunté. Puedes, pero ya no va a ser el mismo Roberto que conocías. Ahora es parte del bosque. Sus pensamientos y sus sentimientos son diferentes. ¿Cómo es que usted no se ha vuelto parte del bosque? Porque mi trabajo es diferente. Yo me quedé para ayudar a las personas, no para ser parte del bosque. Es como si fuera la guardiana de la frontera entre el mundo normal y el mundo del bosque. ¿Hay más personas como usted? Ha habido. Pero yo soy la única que queda ahora. Cuando yo ya no pueda hacer este trabajo, alguien más tendrá que tomar mi lugar. ¿Alguien como yo? Esa es una de las opciones, me dijo Esperanza con una sonrisa triste, pero no es la única. Puedes elegir irte e intentar olvidar todo lo que pasó aquí. La mayoría de las personas eligen eso. ¿Puedo llevarme a Roberto conmigo? No, Carlos, eso no es posible. Roberto ya es parte del bosque. Si tratas de sacarlo, los dos van a quedar atrapados para siempre. ¿Entonces tengo que abandonar a mi hermano? Tienes que dejar que tome su propia decisión. Él ya decidió quedarse. Ahora tú tienes que decidir qué vas a hacer. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Afuera, el bosque se veía tranquilo. No había más susurros. No había más voces extrañas. Pero sabía que Roberto estaba ahí, en algún lugar entre los árboles. Si me voy, le dije a Esperanza, ¿qué le digo a mis papás? Diles que Roberto se fue lejos y que no va a regresar. Diles que está bien, que está en paz, pero nunca les digas la verdad sobre este lugar. ¿Por qué? Porque van a querer venir a buscarlo. Y si vienen,
El bosque va a tener que decidir si se quedan o si se van. Es mejor que no corran ese riesgo. Pero ¿cómo voy a vivir con esta mentira? Es difícil al principio, pero con el tiempo te vas a acostumbrar y vas a saber que hiciste lo correcto. ¿Y si decido quedarme? Entonces te vas a reunir con Roberto. Van a estar juntos para siempre, pero nunca más van a ver a sus papás, a sus amigos, a su familia. Van a existir solo en el bosque. ¿Es feliz Roberto? A su manera, sí. Las personas que se quedan en el bosque no sienten tristeza ni dolor, solo sienten paz. Pero tampoco sienten alegría ni amor como los conocían antes. Es una existencia diferente. Me quedé pensando durante mucho tiempo. Esperanza no me apuró. Se sentó en su silla y me dejó tomar mi decisión. Pensé en Roberto, en lo feliz que había sido siempre. Pensé en mis papás, en cómo iban a sufrir si los dos hijos desaparecían. Pensé en mi vida en el pueblo, en mi trabajo, en todo lo que tenía que dejar si me quedaba. ¿Cuál es el camino para salir del bosque? Le pregunté finalmente. Esperanza sonrió, pero pude ver que también estaba triste. Sabía que ibas a elegir irte. Eres una persona fuerte, Carlos. Tu hermano también era fuerte, pero tenía un corazón más sensible. El bosque pudo convencerlo más fácil. ¿Me puede mostrar el camino? Sí, pero antes tienes que despedirte de Roberto. Es importante que hables con él una última vez. ¿Tengo que ir al árbol otra vez? No, él va a venir aquí. Cuando las personas se van del bosque, siempre hay una despedida. Esperanza salió de la casa por unos minutos. Cuando regresó, Roberto estaba con ella, pero se veía diferente a como lo había visto en el árbol. Ahora se veía más tranquilo, más en paz. Sus ojos ya no estaban blancos, pero había algo diferente en ellos. Hola, Carlos, me dijo con una sonrisa. Esperanza me dijo que decidiste irte. Sí, le respondí. No puedo quedarme aquí. Lo entiendo. Siempre fuiste el más responsable de los dos. Mamá y papá te van a necesitar. ¿No quieres venir conmigo? No puedo, Carlos. Y ya no quiero. Aquí estoy bien. Estoy en paz. ¿No vas a extrañar el pueblo? ¿No vas a extrañar a la familia? Los voy a recordar siempre. Pero ahora soy parte de algo más grande. Soy parte del bosque, parte de la naturaleza. Es difícil de explicar, pero me siento completo. ¿Puedo visitarte alguna vez? No, Carlos. Si regresas, el bosque va a tratar de convencerte de que te quedes. Y la próxima vez tal vez no puedas resistir. ¿Qué les digo a papá y mamá? Diles que me fui lejos, que estoy bien, que no se preocupen por mí. Diles que los quiero mucho. ¿Eso es todo? Eso es todo. Nos abrazamos por última vez. Roberto se sentía diferente, más frío, pero todavía era mi hermano. Cuando nos separamos pude ver que había lágrimas en sus ojos. Cuídate, Carlos, me dijo. Y no te sientas culpable por irte. Hiciste lo correcto. Roberto desapareció entre los árboles igual que había llegado. Esperanza me puso la mano en el hombro. Es hora de que te vayas, me dijo. El bosque ya aceptó que te vas a ir. Pero tienes que salir ahora antes de que cambie de opinión. ¿Cómo salgo? Le pregunté. Sígueme, me respondió. Esperanza me llevó por detrás de su casa. Ahí había un sendero que no había visto antes. Era más ancho que los otros caminos del bosque y parecía más fácil de caminar. Este sendero te va a llevar directamente a tu camioneta, me dijo. Pero Carlos, escúchame bien. Cuando salgas del bosque, no voltees hacia atrás. No importa lo que escuches. No importa si te parece que Roberto te está llamando. No voltees hacia atrás hasta que llegues a tu camioneta. ¿Por qué? Porque el bosque va a tratar de convencerte de que regreses. Va a usar la voz de Roberto. Va a usar recuerdos de cuando eran niños. Va a hacer todo lo posible para que te quedes. ¿Y si volteo? Si volteas te vas a quedar atrapado para siempre. El bosque va a interpretar que en realidad sí quieres quedarte. ¿Usted está segura de que mi camioneta va a estar ahí? Sí, va a estar ahí. El bosque la escondió para confundirte. Pero ahora que ya decidiste irte, va a dejarla en su lugar. ¿Qué va a pasar con usted? Yo voy a seguir aquí, esperando a la siguiente persona que venga buscando a alguien querido. Es mi trabajo. ¿No se siente sola? A veces sí, pero sé que lo que hago es importante. Ayudo a las personas a tomar decisiones. Sin mí todo el que viniera al bosque se quedaría atrapado. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien eligió quedarse antes de Roberto? Esperanza se quedó callada por un momento. Hace 5 años. Era un muchacho del pueblo de al lado. Se llamaba Miguel.
Vino buscando a su novia, que había desaparecido. Cuando la encontró, decidió quedarse con ella. ¿Y antes de él? Antes de él fueron 3 personas en 10 años. Una familia que se perdió en el bosque durante una tormenta. Al final todos eligieron quedarse juntos. Entonces no siempre es una persona cada vez. No, depende de las circunstancias. A veces es una persona, a veces son más. Pero nunca es todo el pueblo. El bosque es inteligente. Sabe que si desaparece mucha gente al mismo tiempo, las autoridades van a venir a investigar. ¿Qué pasa si vienen las autoridades? El bosque se esconde. Se vuelve un bosque normal. Los investigadores no encuentran nada raro y se van. Después de un tiempo, el bosque vuelve a ser lo que realmente es. ¿Cómo sabe todo esto? Porque he estado aquí durante 30 años, Carlos. He visto muchas cosas. ¿30 años? Sí. Vine aquí cuando tenía la edad que tienes tú ahora. Estaba buscando a mi esposo. Cuando lo encontré, él ya había elegido quedarse. Yo también estuve a punto de quedarme. Pero el bosque me pidió que fuera la guardiana, que ayudara a las personas que vinieran después. ¿Nunca se ha arrepentido? Al principio sí. Extrañaba mi vida anterior. Pero con el tiempo entendí que mi trabajo aquí era importante. He ayudado a muchas personas a tomar la decisión correcta. ¿Cuántas personas han elegido irse? Más de las que han elegido quedarse. La mayoría de las personas, cuando entienden realmente lo que significa quedarse, eligen regresar a sus vidas normales. ¿Eso significa que soy cobarde? No, Carlos. Significa que eres inteligente. Elegiste la vida sobre la muerte, la familia sobre la soledad. Esa no es una decisión cobarde. ¿Pero Roberto no eligió la muerte? Roberto eligió una existencia diferente. No está exactamente vivo, pero tampoco está exactamente muerto. Está en un lugar entre los 2 estados. ¿Sufre? No, no sufre. Pero tampoco siente alegría como la conocía antes. Es una existencia tranquila pero vacía. ¿Puedo hacer algo para ayudarlo? Ya hiciste lo que pudiste. Viniste a buscarlo. Le dijiste que lo querías. Le diste la oportunidad de elegir. Eso es todo lo que un hermano puede hacer. Esperanza me abrazó como si fuera mi abuela. Ahora vete, Carlos. Tu familia te está esperando. Empecé a caminar por el sendero. Era más fácil caminar que por los otros caminos del bosque. El suelo era plano y no había raíces o piedras que me hicieran tropezar. Después de unos minutos empecé a escuchar voces detrás de mí. Era Roberto gritando mi nombre. Carlos, Carlos, no te vayas. ¡Quédate conmigo! La voz sonaba muy real, muy desesperada. Por un momento, pensé que tal vez Roberto había cambiado de opinión y quería irse conmigo. Pero recordé las palabras de esperanza y seguí caminando sin voltear. Carlos, por favor, no me dejes solo. La voz se hacía más fuerte y más desesperada. Sonaba como si Roberto estuviera corriendo detrás de mí, tratando de alcanzarme. Cada fibra de mi ser quería voltear para ver si realmente era mi hermano. Carlos, ¿recuerdas cuando éramos niños y me prometiste que nunca me ibas a abandonar? Eso me dolió mucho. Sí había hecho esa promesa cuando éramos pequeños. Roberto había tenido pesadillas después de que nuestro abuelo murió. Y yo le prometí que siempre estaría ahí para él. Carlos, rompiste tu promesa. Me estás abandonando. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero siguió caminando. Sabía que no era realmente Roberto. Era el bosque tratando de manipularme. Carlos, mamá y papá nunca te van a perdonar. Van a saber que me abandonaste. Eso casi me hizo voltear. Pero justo en ese momento vi una luz entre los árboles. Era la luz de los faros de mi camioneta. Corrí hacia la luz y ahí estaba mi camioneta, exactamente donde la había dejado. Las llaves estaban en mi bolsillo como siempre. Subí rápidamente y cerré las puertas. Prendí la camioneta y empecé a manejar hacia el pueblo. En el espejo retrovisor, pude ver que el bosque se veía normal otra vez. No había luces extrañas, no había susurros, no había voces. Solo árboles normales bajo la luz de la luna. Cuando llegué al pueblo, eran las 3 de la mañana. Mis papás estaban despiertos, esperándome en la sala. ¿Encontraste a Roberto?, me preguntó mi mamá en cuanto entré. Sí, le respondí. Pero no puede regresar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se fue lejos, mamá. Muy lejos. Me dijo que está bien, que está en paz, pero que no puede regresar. ¿Pero dónde está?, preguntó mi papá. No puedo decirles. Pero está bien. Me pidió que les dijera que los quiere mucho. Mis papás lloraron durante horas. Yo también lloré. Pero nunca les dije la verdad sobre el bosque,
Con el tiempo mis papás aceptaron que Roberto se había ido. Dijeron que tal vez había decidido empezar una nueva vida en otro lugar. Nunca supieron realmente lo que había pasado. Yo regresé a mi trabajo en el taller. Seguí viviendo mi vida normal, pero nunca olvidé lo que había pasado en el bosque. Cada noche cuando cerraba los ojos podía escuchar los susurros. A veces, durante el día, creía ver a Roberto en las calles del pueblo, pero cuando me acercaba no era él. Era mi imaginación jugándome bromas. Pasaron los años. Me casé con una muchacha del pueblo. Tuvimos 2 hijos. Mis papás murieron sin saber nunca la verdad sobre Roberto. Yo envejecí y me convertí en abuelo, pero siempre mantuve mi promesa. Nunca le conté a nadie sobre el bosque. Nunca llevé a nadie ahí. Cuando la gente preguntaba sobre Roberto, siempre decía que se había ido a trabajar a otro estado. A veces, cuando manejo cerca del bosque, puedo sentir que me observa. Puedo escuchar los susurros muy débilmente, pero nunca he vuelto a entrar. Hace unos meses, mi nieto de 18 años me dijo que había escuchado voces raras cuando andaba de cacería, cerca del bosque. Me dijo que le parecía que alguien le gritaba su nombre. Esa noche no pude dormir. Sabía que el bosque estaba tratando de llamar a alguien nuevo. Sabía que tal vez pronto, alguien más de mi familia iba a desaparecer. Al día siguiente, le dije a mi nieto que nunca fuera solo al bosque. Le dije que era peligroso, que se podía perder. Él me prometió que no iría, pero sé que las promesas no siempre se cumplen. Sé que el bosque es paciente. Sé que puede esperar. Por eso decidí contar esta historia ahora, porque sé que no me queda mucho tiempo. Soy un hombre viejo y mi salud no está bien. Cuando me muera, no va a haber nadie que sepa la verdad sobre el bosque. Si alguien de su familia desaparece, cerca del bosque de pinos que está a 3 kilómetros del pueblo, no vayan a buscarlo solos. Y si van, recuerden lo que les dije. El bosque va a tratar de convencerlos de que se queden. Pero también recuerden que siempre hay una elección, siempre hay una forma de salir. Solo tienen que ser lo suficientemente fuertes para tomar la decisión correcta. Roberto eligió quedarse. Yo elegí irme. Las 2 decisiones tuvieron consecuencias, pero nunca me he arrepentido de la mía. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar la voz de Roberto susurrándome desde el bosque. Me dice que está bien, que está en paz, que no me preocupe por él. No sé si es realmente mi hermano, o si es el bosque jugando con mi mente, pero me gusta pensar que Roberto está realmente en paz, que encontró algo en el bosque que no pudo encontrar en el mundo normal, y tal vez algún día, cuando sea muy viejo y esté listo para morir, iré al bosque una última vez. Tal vez entonces podré ver a Roberto otra vez. Tal vez entonces podré entender realmente lo que eligió. Pero por ahora, sigo viviendo mi vida normal. Sigo siendo Carlos Alberto Mendoza Ruiz, el mecánico de San Miguel del Monte. Y sigo manteniendo mi promesa de nunca llevar a nadie al bosque que susurra. Esta historia me ha perseguido durante años. Ahora que la he contado, espero que finalmente pueda descansar en paz. Si alguien que lea esto vive algo parecido, recuerden, siempre hay una elección. Siempre hay una forma de salir. Solo tienen que ser lo suficientemente valientes para tomarla. Mi nombre es Daniel Herrera, y trabajo como guía de excursiones en las montañas de la Sierra Madre. Antes de esa fatídica experiencia, jamás hubiera imaginado que un bosque, tan tranquilo y lleno de vida a simple vista, pudiera esconder secretos tan oscuros. Fue en un viaje que tomé por accidente cuando todo cambió, cuando comencé a entender que la naturaleza guarda en sus entrañas horrores que el hombre no puede comprender. Era una tarde nublada cuando recibí una solicitud inusual. Un grupo pequeño de turistas quería hacer una caminata por un área poco visitada del bosque, cerca de un viejo asentamiento abandonado. El nombre del lugar, el refugio de los olvidados, ya sonaba extraño y cargado de historia. Nadie se atrevía a hablar de esa zona. Sabía que el lugar había sido abandonado décadas atrás, por razones que nadie quería recordar. Pero, como siempre, el dinero puede hacer que cualquier historia sea ignorada. Y acepté el trabajo. Llegamos al bosque alrededor de las 3 de la tarde. Todo parecía normal al principio. El aire estaba fresco, el cielo cubierto de nubes grises, y el terreno estaba húmedo tras una ligera lluvia caída la noche anterior. Mi grupo de turistas, compuesto por 4 personas, estaba emocionado. Había 2 parejas,
con el entusiasmo propio de quienes esperan vivir una aventura sin preocuparse demasiado por lo que les pueda deparar el camino. Me sentí algo nervioso, pero traté de no mostrarlo. Sabía lo que hacía, o eso pensaba. Comenzamos el recorrido por un sendero bien marcado que se adentraba en el corazón del bosque. Conforme avanzábamos, la vegetación se volvía más espesa, los árboles más altos, y el sonido del viento entre las hojas se mezclaba con los susurros de la naturaleza. A medida que nos adentrábamos más, me di cuenta de que no había señales de vida, ni aves, ni insectos, ni ruidos comunes de los bosques. El silencio se hacía cada vez más pesado. ¿Qué pasa con la fauna aquí?, preguntó uno de los turistas, un hombre llamado Andrés. Su tono reflejaba algo de incomodidad. «Es normal», respondí rápidamente. «Muchos animales prefieren mantenerse alejados de los caminos principales. Es probable que estemos cerca de un área de anidación o simplemente no les guste esta parte del bosque». Pero, a medida que hablaba, algo me hizo dudar de mi propia respuesta. Los árboles parecían diferentes, más altos, más viejos, y las sombras que proyectaban sobre el suelo eran más profundas de lo que debían ser a esa hora del día. Y lo peor de todo era el extraño frío que comenzaba a recorrer mi espalda, como si algo estuviera observándonos. Traté de sacudirme la sensación, pero no pude. Después de un par de horas caminando, llegamos a lo que parecía ser el antiguo asentamiento. La mayoría de las casas ya estaban derruidas, convertidas en escombros y madera podrida. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la enorme mansión en el centro, que aún permanecía en pie, aunque en mal estado. Sus ventanas rotas y sus puertas colapsadas daban la sensación de que algo o alguien había querido borrar cualquier rastro de lo que allí ocurrió. Sin embargo, algo en el ambiente me hacía dudar de acercarme más. «No sé si esto sea seguro», dije mirando la mansión desde la distancia. «Puede que haya estructuras débiles dentro». «Vamos, Daniel», insistió Ana, una de las turistas, con una risa nerviosa. «Solo es una vieja mansión. ¿Qué podría pasar?». A regañadientes decidí seguirlos. Pero tan pronto como pusimos un pie en el umbral de la mansión, el aire se volvió denso y pesado. Los murmullos del bosque parecían desaparecer por completo, y una extraña quietud envolvía el lugar. Mis sentidos se agudizaron, y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Algo no estaba bien, pero no pude decir exactamente qué era. Entramos en la mansión, y el aire estaba impregnado con el olor de moho y descomposición. Las paredes, cubiertas de hiedra, parecían haber sido reclamadas por la naturaleza misma, como si el bosque hubiera comenzado a tragarse el lugar. Al principio, no noté nada raro. Sin embargo, cuando cruzamos un pasillo que daba a una gran sala principal, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Al fondo, en la pared, había algo que me llamó la atención. Un enorme retrato, muy bien conservado, de una familia. El hombre, la mujer y 2 niños, todos con rostros sonrientes, como si estuvieran viviendo en la felicidad eterna. Pero lo que más me sorprendió fueron sus ojos. Estaban demasiado vacíos, demasiado fijos, como si no pudieran descansar. Mi piel se erizó al mirar esos ojos, y mi respiración se volvió irregular. «¿Qué es esto?», dijo Andrés acercándose al retrato, mientras la expresión en su rostro se transformaba de curiosidad a una creciente inquietud. «Es solo un retrato viejo», respondí con voz vacilante. «Nada que valga la pena mirar». Pero en el fondo, sabía que había algo más. No quería quedarme allí más tiempo. El aire seguía siendo extraño, y el peso en mis hombros era insoportable. Fue entonces cuando escuchamos un sonido. Un ruido, bajo, casi imperceptible al principio, como si algo estuviera arrastrándose a lo lejos. La ansiedad comenzó a crecer en mi pecho. El sonido se hizo más fuerte, como pasos pero demasiado suaves, como si alguien estuviera caminando con cuidado entre las ruinas. Mi primer impulso fue decirles a todos que saliéramos de allí, pero una extraña sensación de curiosidad también me retenía. ¿Quién más podría estar en un lugar tan apartado, tan deshabitado,
Mi respiración se volvió más pesada, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. De una de las puertas traseras de la mansión, una sombra se deslizó rápidamente, desapareciendo en el pasillo más oscuro. Era humano, o lo parecía. La figura desapareció tan rápidamente que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Me quedé congelado en el umbral de la puerta, mirando fijamente el espacio oscuro donde había desaparecido. Mis ojos intentaban enfocar, pero no podía distinguir absolutamente nada en esa penumbra. La mansión, que ya tenía un aire de abandono, parecía de repente mucho más grande, como si se hubiera estirado en dimensiones que no cabían en mi mente. Andrés fue el primero en romper el silencio, avanzando con paso vacilante hacia el pasillo. ¿Quién fue eso?, preguntó, su voz tensa y baja. No pude responderle de inmediato. Solo pude mirar hacia la oscuridad que se tragaba el final del pasillo, sintiendo cómo mi corazón latía a un ritmo frenético. Algo no estaba bien, y por más que intentara racionalizarlo, no encontraba una explicación lógica para lo que acababa de ver. Era como si esa sombra hubiera sido parte de la misma oscuridad de la casa. «Deberíamos seguirlo», dijo Ana con voz casi susurrante. No sé qué pasó en ese momento, pero algo me impulsó a dar un paso adelante. Una parte de mí sabía que debía irme, salir de ahí y regresar a la seguridad del bosque. Pero otra parte, una parte que había estado callada durante años, me empujó a seguir esa sombra. Quizás era la misma curiosidad que me había llevado a ser guía de montaña, esa necesidad de descubrir lo desconocido. «Vamos», dije finalmente, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «No es seguro quedarse aquí. Vamos a ver qué fue eso». Andrés y Ana intercambiaron miradas, pero sin decir nada decidieron seguirme. Caminamos hacia el pasillo con los pasos apresurados, nuestros sentidos alertas, esperando lo peor. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más frío, y el olor de la humedad y el moho era cada vez más denso. La luz de nuestras linternas temblaba sobre las paredes que parecían moverse, como si la casa estuviera viva, respirando a nuestro alrededor. Al final del pasillo, la puerta estaba entreabierta. No había luz alguna en la habitación más allá de lo que nuestras linternas podían iluminar. Decidí empujarla suavemente, pero cuando lo hice, algo extraño ocurrió. La puerta se abrió por completo, pero con un chirrido tan agudo que me hizo estremecer. Al otro lado, solo había oscuridad, pero al mismo tiempo, sentí algo. Una presencia, una presión en el aire, como si estuviéramos siendo observados. En ese instante, todo a nuestro alrededor se desvaneció. La mansión, el bosque, todo. Solo existía esa habitación y la sombra que nos acechaba desde la penumbra. Fue entonces cuando la escuché, un susurro. Apenas audible pero claro como el agua. «Vuelvan». El susurro se fue apagando lentamente, como si la voz viniera desde las entrañas de la tierra misma. El miedo me paralizó, y mi respiración se detuvo por un segundo. Miré a mis compañeros. Ana estaba pálida, Andrés temblaba ligeramente, y los tres sabíamos lo mismo. Algo muy malo estaba sucediendo, y estábamos demasiado lejos de casa para escapar de ello. De repente, la luz de mi linterna titiló y se apagó. Un grito escapó de mis labios y mis manos, temblorosas, intentaron encenderla nuevamente. Pero en cuanto la luz volvió, la figura de la sombra apareció frente a nosotros, esta vez mucho más cerca. Lo peor no fue su figura. Era humana, o al menos parecía serlo. Pero su rostro no era el de una persona viva. Estaba cubierto por una máscara de piel arrugada, y sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos. La boca, de alguna manera, parecía haber sido distorsionada en una mueca torcida, como si estuviera sonriendo, pero en realidad no lo estuviera haciendo. No podía moverme, no podía gritar, solo sentía el peso de la oscuridad apoderándose de mi cuerpo. La sombra comenzó a caminar hacia nosotros, moviéndose de una manera que no pertenecía a este mundo. Cada paso que daba era más rápido, y su sombra se extendía más allá de lo que mi linterna podía iluminar. No podía ver sus piernas, solo una masa negra que crecía y se estiraba con cada segundo que pasaba. El aire se volvió más frío,
y la sensación de opresión aumentó. Andrés fue el primero en reaccionar. Gritó y corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera llegar, algo lo detuvo. Una fuerza invisible lo empujó al suelo y comenzó a arrastrarse hacia la sombra como si estuviera siendo absorbido por ella. El sonido de su lucha, sus gritos ahogados, retumbaba en mis oídos. ¡No!, grité, corriendo hacia él. Pero cuando traté de alcanzarlo, mi cuerpo se vio detenido por una fuerza invisible que me empujó hacia atrás. Mi respiración era cada vez más difícil y el miedo se apoderaba de mí. Vi cómo Andrés desaparecía, tragado por la sombra, y su grito final se desvaneció en un eco lejano. No podía comprender lo que estaba sucediendo. No quería, pero lo veía. Y antes de que pudiera procesarlo, la figura se giró lentamente hacia mí. El peso de su mirada me atravesó como una lanza de hielo. No podía ver sus ojos, pero podía sentirlos, como si se abrieran en mi mente, escaneándome, penetrándome de una manera que solo una criatura de oscuridad podría hacer. Mi corazón latía tan rápido que sentía que podría desmayarme en cualquier momento. La figura comenzó a avanzar hacia mí, y aunque el miedo me atenazaba por completo, no pude moverme. Mi cuerpo no respondía. No podía gritar. No podía correr. La sombra lo ocupaba todo, borrando cualquier escape posible. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fue un segundo, tal vez una eternidad, pero el momento se estiraba hasta convertirse en una tortura interminable. En un instante la sombra extendió su mano, o lo que parecía una mano al frente. No era humana, ni mucho menos. Era una amalgama de oscuridad, una forma informe que parecía querer apoderarse de todo lo que tocaba. El aire comenzó a volverse más espeso, más denso, como si cada molécula estuviera siendo absorbida por esa entidad. Me di cuenta de que algo estaba sucediendo, algo que no podía comprender. La figura no solo quería matarnos, no solo quería devorarnos en el sentido físico. Era mucho más profundo. Quería arrancarnos algo que no podíamos ver pero que sentíamos. Mi mente empezó a desbordarse. Recuerdos fragmentados, imágenes de los turistas desaparecidos, las leyendas del lugar, los susurros que había escuchado. ¿Era esto lo que había buscado el bosque durante tanto tiempo? ¿El precio que se paga por adentrarse en lo desconocido? De pronto escuché la voz de Ana, débil pero clara. «Daniel, corre, corre ahora». Las palabras me sacudieron como un relámpago, y por fin pude moverme. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, dándome el impulso que necesitaba. Corrí hacia la salida del pasillo, pero sentía la sombra persiguiéndome, sintiendo su presencia acercándose cada vez más. Mis pies no tocaban el suelo de la misma manera. Era como si el mismo aire estuviera tratando de arrastrarme hacia atrás. Al llegar a la puerta, la luz de mi linterna parpadeó y se apagó por completo. El terror se apoderó de mí cuando me encontré en completa oscuridad. A ciegas, me lancé hacia adelante, golpeando mis hombros contra las paredes y perdiendo el control de mi respiración. La sensación de ser observado por la sombra era abrumadora. Sentía sus ojos, su hambre. De alguna manera, llegué al umbral de la mansión. La puerta principal estaba abierta, y vi la luz de la tarde filtrándose desde el exterior, aunque parecía más tenue, como si la luz del sol ya no fuera la misma. Mi único objetivo era escapar. Pero justo cuando estaba a punto de salir, algo me detuvo. Ana apareció frente a mí, desorientada, con la ropa rasgada y el rostro cubierto de sudor. Sus ojos estaban llenos de pavor. No decía nada, solo me miraba, como si estuviera esperando que dijera algo, pero entonces entendí lo que había sucedido. Lo que había sucedido con Andrés, con todos los demás. Nos habíamos quedado atrapados en algo mucho más grande de lo que podíamos comprender. Esa sombra no solo estaba persiguiéndonos, nos había marcado cada uno de nosotros con su presencia. No iba a dejarnos ir. No íbamos a salir del bosque sin pagar el precio por haber estado allí. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, como si una mano invisible la hubiera cerrado con fuerza. El viento se levantó, arrastrando las hojas secas y creando un rugido ensordecedor,
como si la misma tierra estuviera viva. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo no lo era. El aire estaba más denso. El bosque entero parecía murmurar, como si se estuviera despertando de un sueño profundo. No estábamos solos, y cuando miré nuevamente a Ana, vi algo que no podía haber esperado. En su rostro, en sus ojos, algo había cambiado. Un brillo vacío, algo que no era humano. Un reflejo de lo que habíamos dejado atrás en la mansión. Antes de que pudiera decir una palabra, una risa baja, retumbante, emergió de las sombras. La figura que había visto antes, esa entidad que se deslizaba entre las ruinas, estaba allí, en el umbral de la puerta, observándonos. Y en ese momento supe que nunca escaparía de ese lugar. Cada paso que dábamos, cada respiro, nos acercaba más al final de este juego. Porque esa cosa, esa sombra del bosque, ya nos había reclamado. Y el bosque no olvida. Nunca olvides lo que encuentras en los bosques abandonados, porque ellos siempre, tarde o temprano, se aseguran de que seas parte de ellos.